El trágico final de Enrique Peña Nieto a los 58 años, Angélica Rivera confirmó la triste noticia. Hoy amanecimos con una noticia tan oscura, tan desgarradora y tan inesperada que millones de mexicanos quedaron paralizados, con el corazón comprimido, sin poder articular palabra y con la mirada fija en sus teléfonos y televisores, buscando desesperadamente entender si aquella tragedia era cierta o solo una pesadilla de la que pronto despertarían. Las primeras imágenes comenzaron a circular a las 5 de la mañana, cuando aún la ciudad dormía y el silencio era tan profundo que se escuchaban los latidos del alma de un país entero estremeciéndose. Titulares en negritas, imágenes en blanco y negro, velas encendidas frente a fotografías antiguas, banderas ondeando a media asta y un rumor que se expandía como un incendio imparable decían, confirmado, Enrique Peña Nieto ha fallecido a los 58 años en un trágico final que sacude a toda la nación. Las redes sociales estallaron en cuestión de segundos. Videos llorosos de ciudadanos comunes invadieron cada plataforma, personas abrazadas en las calles, mujeres y hombres mayores llorando en silencio en sus salas, jóvenes completamente desconcertados preguntándose cómo era posible que alguien que había estado tan presente en la historia reciente del país pudiera desaparecer de un día para otro. Algunos hablaban de un accidente brutal durante un viaje secreto al extranjero, otros aseguraban que había sido un derrame cerebral fulminante que nadie supo prever. Incluso surgieron teorías que hablaban de complots políticos y traiciones internas que llevaron a este supuesto desenlace. Se decía que Angélica Rivera, con el rostro desencajado, había confirmado la noticia en un comunicado desesperado, entre sollozos y miradas vacías, dejando al país entero sumido en un silencio tan pesado que parecía que el aire mismo se había evaporado. Cadenas de televisión comenzaron a transmitir especiales improvisados con imágenes de su mandato, discursos pasados, entrevistas en familia y momentos íntimos que, de repente, se sentían como despedidas anunciadas. Columnistas, opinólogos y expertos políticos se apresuraron a escribir tributos de último minuto, y en cuestión de minutos, México y gran parte de América Latina estaban cubiertos por una niebla de dolor y consternación. Mientras tanto, afuera de su supuesta residencia, se veían flores apiladas, mensajes de despedida escritos con temblorosa caligrafía y velas que brillaban tímidamente como pequeños corazones resistiéndose a apagarse. Se respiraba un ambiente tan triste, tan espeso, que cada respiro se sentía como un puñal en el pecho. Pero entonces, porque la verdad, la única y absoluta verdad es que Enrique Peña Nieto está vivo, en perfecto estado de salud, y jamás estuvo ni cerca de un final trágico. Toda esta ola de rumores, videos manipulados y comunicados oficiales falsos no fueron más que un experimento cruel y viral que aprovechó la vulnerabilidad emocional del pueblo para esparcir el caos. Angélica Rivera jamás confirmó semejante desgracia. Lo que circuló fueron audios y fotografías editadas con inteligencia artificial, recortadas y sacadas de contexto para construir un escenario ficticio que golpeó el corazón de millones. Peña Nieto, lejos de estar en un hospital o en un ataúd, se encuentra disfrutando de su vida privada, trabajando en proyectos personales y completamente sorprendido por la magnitud y la velocidad con la que la mentira se propagó. Amigos cercanos confirmaron que el exmandatario se encuentra tranquilo, ocupado con actividades personales, alejado del bullicio mediático y concentrado en reflexionar sobre su legado y su futuro. Angélica Rivera, por su parte, no tardó en desmentir públicamente la falsa noticia, asegurando que se encontraba profundamente indignada y afectada por el daño psicológico que este rumor provocó a la familia y al país entero. Esta reviravolta no solo devuelve la calma a millones de corazones que lloraban sin consuelo, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el poder de las noticias falsas, la facilidad con la que una mentira puede incendiar el mundo y el riesgo de creer sin verificar. Hoy, Enrique Peña Nieto sigue aquí, con sus luces y sombras, con las cicatrices que le dejó la presidencia, con los fantasmas de las decisiones difíciles y con los recuerdos de los aplausos y los abucheos. Sigue siendo un ser humano que respira, que piensa, que sueña y que, al igual que todos nosotros, enfrenta cada amanecer con incertidumbre y esperanza. Así que antes de compartir cualquier noticia, antes de llorar a alguien que sigue vivo, recuerda que la verdad siempre merece ser buscada, aunque duela, aunque tarde en llegar. Si quieres seguir descubriendo las verdades ocultas, las historias que nadie se atreve a contar y los secretos que se esconden detrás de cada titular impactante, este es tu momento. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en esta misión de desenmascarar rumores y encontrar la verdad con el corazón abierto. No te quedes fuera. La historia continúa, y los próximos capítulos serán aún más sorprendentes y reveladores. Suscríbete ya y forma parte de esta gran familia que busca siempre mirar más allá de la superficie. Orígenes e infancia, el niño detrás del traje.
Mucho antes de las campañas electorales multitudinarias, de los discursos frente a miles de personas, de los trajes impecables y de los reflectores que cegaban hasta los ojos más firmes, existió un niño de mirada profunda y sonrisa tímida llamado Enrique Peña Nieto. Para entender al hombre que se convirtió en uno de los presidentes más polémicos de México, primero hay que sumergirse en la historia silenciosa y casi desconocida de ese niño que un día soñó con cambiar el mundo. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, un pequeño municipio del Estado de México, una tierra fértil y misteriosa que respira política en cada esquina, donde las historias de poder y lealtad se entrelazan como las raíces de un árbol centenario. Atlacomulco no solo es un lugar geográfico, es un símbolo, un mito viviente, un nombre que carga con un legado político tan pesado como sagrado para muchos. Desde muy pequeño, Enrique creció escuchando conversaciones adultas cargadas de política, estrategias, nombres importantes y planes que sonaban más grandes que la propia vida. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o superhéroes, él pasaba horas sentado en reuniones familiares escuchando hablar de alianzas, campañas, lealtades y traiciones. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era ingeniero y un hombre conocido en la región, profundamente respetado por su dedicación y por el temple de acero con el que defendía sus ideales. Su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto Sánchez, era una maestra que llevaba en la mirada una ternura infinita, pero también una firmeza que moldeó el carácter de su hijo mayor desde el primer día. Desde niño, Enrique mostró una curiosidad insaciable. Dicen que preguntaba absolutamente todo: ¿por qué el cielo era azul? ¿Por qué los adultos discutían tanto? ¿Por qué la gente aplaudía o abucheaba en las plazas? Sus padres, aunque ocupados, siempre se tomaron el tiempo para alimentar esa curiosidad. Su madre, especialmente, le inculcó el amor por los libros, la disciplina en el estudio y la importancia de respetar la palabra dada. Su padre, por otro lado, le enseñó que el poder no era un fin, sino una herramienta para construir y transformar realidades, aunque esa enseñanza se fuera reinterpretando con los años. Su infancia, aunque marcada por el cariño y la formación firme, no estuvo libre de sombras. Enrique fue testigo desde muy pequeño de las exigencias y presiones que rodean a las familias involucradas en la política. Aprendió temprano a mantenerse firme, a no mostrar debilidad y a controlar sus emociones incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Había días en los que, tras cenas familiares tensas, se refugiaba en su habitación, abriendo libros de historia y soñando con discursos épicos que algún día él mismo podría pronunciar. Durante sus primeros años escolares, Enrique era un niño reservado pero muy atento. No era el más extrovertido ni el más popular, pero siempre destacaba por su capacidad de memorizar discursos, fechas y nombres importantes. Los maestros recuerdan a un pequeño que se emocionaba leyendo biografías de presidentes, que se paraba con una postura casi ceremonial cada vez que había un acto cívico y que miraba con un brillo especial el estandarte de la bandera. Fuera de las aulas, su infancia también estaba llena de juegos sencillos y rituales que hoy parecen insignificantes, pero que en el fondo formaron la base emocional que lo sostendría años más tarde. Las tardes corriendo detrás de un balón en el patio de la escuela, las visitas al mercado con su madre, las excursiones al campo donde aprendía a respetar la tierra y a escuchar el susurro del viento entre los árboles. En casa, Enrique compartía momentos íntimos con sus hermanos, momentos que, aunque hoy permanecen lejos del ojo público, fueron esenciales para forjar lazos familiares profundos. En esas noches en que la luz se iba y la familia se reunía alrededor de una vela, nacieron conversaciones sobre sueños, miedos y lo que significa realmente la palabra honor. Pero no todo era ternura y calidez. Enrique también enfrentó momentos difíciles, la presión constante de no fallar, la expectativa de continuar el legado familiar, el peso silencioso que le caía sobre los hombros cada vez que alguien mencionaba el apellido Peña Nieto en la calle. Mientras los otros niños dormían con tranquilidad, él se iba a la cama preguntándose si algún día estaría a la altura de esas expectativas que parecían crecer más rápido que él mismo. Con el tiempo, esas preguntas y esa presión silenciosa se transformaron en motivación. Enrique empezó a destacarse en los concursos escolares, en los debates, en los actos cívicos. Su habilidad para hablar en público, para conectar con la gente y para transmitir seguridad lo convirtieron en un líder natural, incluso cuando todavía no entendía del todo la magnitud de ese liderazgo. Así fue como Enrique Peña Nieto fue construyéndose a sí mismo, ladrillo por ladrillo, mirada por mirada, silencio por silencio. Un niño que, desde las polvorientas calles de Atlacomulco, soñaba con los grandes palacios y con las decisiones que podrían cambiar el destino de millones. Un niño que aprendió a sonreír incluso cuando el miedo lo inundaba, que aprendió a caminar erguido incluso cuando la duda le temblaba en el pecho.
Hoy, cuando se mira hacia atrás, muchos solo ven al hombre de las campañas, al presidente, al político que marcó una era. Pero antes de todo eso, hubo un niño con un corazón enorme, con sueños tan grandes que apenas cabían en sus pequeñas manos, y con una familia que, para bien o para mal, le enseñó que el poder puede ser tanto un arma como un milagro, dependiendo de quien lo sostenga. Juventud y estudios. El joven que aprendió a moverse en la sombra y a brillar en el escenario. Después de una infancia marcada por la disciplina férrea, las expectativas silenciosas y el peso simbólico de su apellido, Enrique Peña Nieto comenzó a transitar uno de los caminos más decisivos y transformadores de su vida, la juventud. Una etapa en la que el mundo se abre como un abismo infinito y donde cada decisión puede ser el primer paso hacia la gloria, o hacia el abismo. Enrique llegó a la adolescencia como un joven reservado, pero profundamente observador. En el colegio, no era necesariamente el chico más popular ni el que siempre estaba rodeado de amigos, pero sí era el que sabía escuchar, el que memorizaba cada frase de los profesores y el que analizaba las reacciones de los demás con una curiosidad casi quirúrgica. Mientras muchos adolescentes se perdían en las fantasías de primeras fiestas, amores efímeros y tardes eternas bajo el sol, Enrique ya sentía que debía prepararse para algo más grande, algo que apenas podía nombrar pero que se sentía como un llamado profundo que lo empujaba a afinar cada uno de sus talentos. Fue en esta etapa donde comenzó a pulir sus habilidades para el discurso, a practicar frente al espejo, a entrenar su voz y a estudiar la retórica clásica. Según relatos de familiares cercanos, Enrique pasaba largas noches leyendo biografías de líderes históricos, desde Benito Juárez hasta John F. Kennedy, tratando de descifrar la fórmula secreta que transformaba a un hombre común en una figura capaz de mover multitudes. Su formación académica formal se desarrolló en Toluca, donde se trasladó para cursar la preparatoria. Esta mudanza significó para él un paso crucial, dejar la comodidad relativa de Atlacomulco y enfrentarse a un ambiente más competitivo, más duro, más impersonal. Fue ahí donde aprendió que el carisma no siempre es suficiente, que la fuerza interior es indispensable y que cada mirada puede ser un juicio silencioso que se graba en el alma. A pesar de las presiones, Enrique destacó en sus estudios. No solo tenía facilidad para memorizar y exponer, sino que mostraba una notable capacidad para anticiparse las preguntas, para desarmar a sus oponentes en debates y para ganarse la confianza de los profesores con argumentos sólidos y un respeto que bordeaba la formalidad absoluta. Pero su vida no era solo estudio. En la juventud, Enrique comenzó a explorar las primeras emociones intensas que acompañan a cualquier adolescente. Vivió sus primeros amores con discreción, cuidando cada gesto y cada palabra, consciente de que, aunque aún no era una figura pública, ya había ojos sobre él. Se enamoró de las pequeñas cosas, una caminata en el parque, una conversación bajo el cielo estrellado, el sonido lejano de las fiestas en las calles mientras él repasaba discursos y hojas de apuntes. Tras terminar la preparatoria, decidió estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, una elección que parecía casi predestinada. Allí, Enrique se adentró en un mundo aún más exigente, rodeado de jóvenes brillantes, hijos de familias influyentes y futuros líderes que competían por cada palabra, cada idea y cada espacio en el salón. Durante esos años universitarios, Enrique se convirtió en una presencia firme y elegante. Siempre impecable, siempre atento, siempre con la palabra justa en el momento exacto. Era el tipo de estudiante que no solo respondía correctamente, sino que lograba imponer silencios en el aula con argumentos que hacían reflexionar hasta al profesor más exigente. Más allá de sus logros académicos, Enrique comenzó a tejer una red de contactos que más tarde se convertiría en uno de sus mayores pilares. En las reuniones estudiantiles, en las conferencias, en los pasillos, él estaba siempre presente, saludando, escuchando, recordando nombres y detalles personales que luego usaba como armas silenciosas para construir alianzas. Su tesis universitaria, enfocada en el derecho y la administración pública, fue solo una muestra más de su obsesión por entender las estructuras de poder y las leyes que rigen los engranajes invisibles del país. Era como si, desde joven, Enrique estuviera construyendo un mapa mental donde cada pieza encajara en su futuro plan de ascenso. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por dudas y miedos internos. A veces, al regresar a casa, Enrique se encerraba en su cuarto y miraba fijamente el techo, preguntándose si sería capaz de soportar el peso de todo lo que soñaba. Había noches en las que el silencio lo consumía y lo hacía sentir pequeño, vulnerable, humano. Fue también durante su juventud cuando enfrentó la pérdida de seres queridos y el distanciamiento con algunos amigos que no comprendían la magnitud de su visión. Enrique aprendió que para llegar alto hay que renunciar a muchas cosas, que cada paso hacia el poder exige sacrificios invisibles y heridas que a veces tardan años en cerrar.
Después de terminar la universidad, decidió continuar sus estudios en el ITSM, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó un diplomado en Administración de Empresas. Este paso no solo reforzó su formación académica, sino que terminó de afilar su visión estratégica, dándole herramientas modernas y prácticas para el manejo de estructuras organizacionales y la negociación de alto nivel. Con el paso de los años, Enrique Peña Nieto emergió de la juventud y la vida académica como un hombre listo para todo. Un joven con el corazón curtido por silencios, con la mente afilada como un bisturí y con una mirada que ya no se conformaba con soñar, sino que exigía construir. Así, el joven Enrique, que alguna vez corrió por los campos de Atlacomulco preguntándose si el mundo era demasiado grande para él, se transformó en el hombre que decidió que el mundo era demasiado pequeño para sus ambiciones. Primeros pasos en la política, el joven que aprendió a caminar entre sombras y reflectores. Una vez que Enrique Peña Nieto terminó su formación académica formal, con su título de abogado en la mano y el diplomado en administración como armadura estratégica, el joven que alguna vez soñó en silencio comenzó a dar sus primeros pasos en el terreno donde todo lo aprendido se pondría a prueba, la política real. No fue un salto al vacío ni un paso improvisado. Desde niño, Enrique había estado expuesto a ese universo, las conversaciones familiares llenas de nombres importantes, las visitas a mítines, las reuniones con figuras clave del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y esas cenas donde el humo de los puros se mezclaba con planes para el futuro del Estado y del país. La política no era para él una profesión futura, era casi un destino escrito en cada célula de su cuerpo. Pero aunque muchos creían que el camino estaba totalmente pavimentado por su apellido y sus contactos, la realidad era mucho más áspera y sinuosa. En sus primeros años, Enrique comenzó a trabajar en la Administración Pública del Estado de México. Aceptó cargos técnicos y administrativos donde aprendió, desde lo más básico, cómo funcionaban los engranajes de la burocracia, las estructuras rígidas, los protocolos interminables, las tensiones invisibles entre departamentos, y sobre todo, el arte de la paciencia. Durante esos primeros años, Enrique no se dedicó a buscar la cámara ni el micrófono. Más bien, cultivó silenciosamente relaciones clave, escuchó más de lo que habló y se convirtió en un observador estratégico. Se dice que en cada reunión tomaba notas casi obsesivamente, que después guardaba en carpetas personales que todavía hoy existirían en sus archivos privados. Fue en esa etapa cuando comenzó a acercarse a figuras fundamentales del PRI, el partido que había marcado el pulso político de México durante décadas. Enrique entendía que el PRI no era solo un partido, era una estructura viva, un laberinto donde cada alianza, cada favor y cada lealtad podían abrir o cerrar puertas para siempre. Con el tiempo, su carisma empezó a destacar. A diferencia de otros jóvenes políticos que llegaban con discursos grandilocuentes y gestos forzados, Enrique irradiaba una seguridad tranquila. No necesitaba gritar para que lo escucharan, ni exagerar para llamar la atención. Su habilidad para recordar nombres, anécdotas personales y pequeños detalles de la vida de cada interlocutor creaba una cercanía casi hipnótica. En 1993, dio un paso decisivo al integrarse de forma más activa en la estructura política formal, al ser nombrado jefe del área de finanzas públicas del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. Este cargo, que para algunos habría sido apenas un peldaño pequeño, para Enrique fue la primera puerta hacia los grandes salones del poder. Allí, aprendió no solo a gestionar presupuestos y recursos, sino a entender el lenguaje oculto de la política, los silencios que dicen más que 1000 palabras, las sonrisas que esconden puñales y las promesas que pesan más que el plomo. Fue también en ese ambiente donde empezó a forjar su propio círculo de confianza, un pequeño grupo de colaboradores y amigos que lo acompañarían en futuras batallas y que, en muchos casos, se convertirían en piezas claves de su gobierno. Enrique empezó a hacerse notar en los pasillos, en las reuniones de madrugada, en los cafés discretos donde se tejían las verdaderas decisiones. Su habilidad para negociar, para calmar tensiones y para encontrar soluciones pragmáticas le fue ganando respeto. En un ecosistema tan competitivo y voraz como el del PRI, destacarse sin enemigos era casi imposible. Sin embargo, Peña Nieto supo caminar esa cuerda floja con una mezcla de diplomacia y audacia que sorprendía incluso a los veteranos. Ya para finales de los años 90, su nombre comenzó a sonar en reuniones privadas como un joven con futuro, un perfil limpio que podría convertirse en un activo importante para el partido. Fue entonces cuando empezaron a llegar invitaciones a eventos públicos más grandes, a tribunas donde ya no solo era el joven asesor sino un orador en formación, y a espacios donde su voz empezaba a importar. En 2003, Enrique dio otro paso monumental al convertirse en diputado local en la LV Legislatura del Estado de México.
Fue aquí donde por primera vez se expuso realmente al ojo público, enfrentando el escrutinio directo de la prensa, la crítica social y la mirada punzante de la oposición. Durante su gestión, se destacó por impulsar reformas que fortalecieran la administración estatal y por buscar mejoras en infraestructura, seguridad y desarrollo social. Estos años fueron también el inicio de la transformación de Peña Nieto en un político mediático. Aprendió el valor de la imagen, la importancia de cada frase pronunciada y el peso simbólico de cada aparición pública. Entendió que el poder no solo se ejerce desde los despachos, sino también desde el corazón y la percepción de la gente. Sin embargo, no todo fue sencillo. Enrique tuvo que lidiar con traiciones tempranas, con promesas rotas y con aliados que se convirtieron en críticos feroces al primer tropiezo. También comenzó a sentir la presión de la prensa, el acecho de los rumores y la construcción de una imagen pública que a veces se sentía como un disfraz demasiado pesado. Pero, a pesar de los golpes, cada caída lo fortalecía. Cada error lo volvía más astuto. Cada crítica lo hacía más calculador. Enrique no solo estaba aprendiendo a ser político, estaba aprendiendo a sobrevivir en un ecosistema donde solo los más astutos emergen con vida. Fue en estos primeros pasos donde se gestó la leyenda, donde se forjó la imagen del joven que algún día soñaría con la silla presidencial. El muchacho de Atlacomulco se estaba convirtiendo en el hombre que terminaría marcando el rumbo de un país entero, para bien o para mal, y donde cada mirada, cada apretón de manos y cada silencio guardado en la sombra se convertiría en un escalón hacia lo más alto. Ascenso público y reconocimiento, el joven de Atlacomulco que conquistó los escenarios nacionales. Después de consolidar sus primeros pasos en la política, Enrique Peña Nieto ya no era solo un joven promesa en los pasillos del PRI. Había pasado de ser un hombre tímido en las listas internas a convertirse en una figura emergente, un rostro que empezaba a circular en columnas políticas, en cafés de poder y en los murmullos estratégicos de los operadores más veteranos. Su ascenso no fue obra de la casualidad ni fruto de la suerte. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de madrugadas llenas de planificación meticulosa, de negociaciones a puerta cerrada y de sonrisas que escondían una determinación inquebrantable. Para Enrique, cada paso era calculado, cada movimiento estaba pensado 10 pasos adelante, como un jugador de ajedrez que ya imaginaba el jaque mate final. En 2005, cuando el PRI se encontraba en un momento de crisis interna, Peña Nieto fue seleccionado como candidato a la gubernatura del Estado de México. Esta elección marcó un punto de no retorno. Dejó de ser el joven diputado discreto y pasó a ser el hombre que estaba en el centro de todas las miradas, el que debía demostrar que podía sostener el legado de un partido acostumbrado a dominar. Su campaña a la gubernatura fue una verdadera obra maestra de estrategia mediática. Enrique entendió algo que muchos políticos de su generación no vieron venir: la imagen importaba tanto como las propuestas. No bastaba con prometer puentes, escuelas y hospitales, había que aparecer en cada televisor, en cada periódico, en cada esquina, con una sonrisa que invitara confianza y con un mensaje claro y repetitivo que pudiera calar hasta en el ciudadano más indiferente. Así nació la famosa estrategia de los compromisos firmados ante notario público, un golpe magistral de comunicación política. Peña Nieto aparecía en cada municipio, firmando documentos donde prometía obras específicas, con fechas y montos, frente a miles de personas y cámaras que lo seguían como un enjambre. La imagen era potente, un hombre comprometido, transparente, que ponía su palabra por escrito. Aquellos compromisos se convirtieron en símbolos que la gente podía tocar, recordar y exigir. Su carisma empezó a florecer con fuerza. En los eventos públicos, Enrique saludaba a niños y ancianos con la misma ternura, se tomaba el tiempo de escuchar quejas personales, repartía abrazos y lograba que incluso los más escépticos salieran del evento con una fotografía y una historia para contar. Su habilidad para conectar con la emoción colectiva era tan fuerte que, en poco tiempo, su nombre empezó a resonar como una figura inevitable para el futuro nacional. En 2005, ganó la gubernatura con una contundente ventaja, consolidándose como el gobernador más joven en la historia reciente del Estado de México. Desde el primer día en el cargo, su agenda fue intensa y mediática. Inauguraciones de obras, eventos multitudinarios, recorridos sorpresa por hospitales y escuelas, anuncios de inversión millonaria. Enrique estaba en todas partes, siempre con una impecable camisa blanca y un discurso pulido, diseñado para fortalecer su imagen de eficiencia y cercanía. El reconocimiento público no tardó en llegar. Los medios comenzaron a llamarlo el nuevo rostro del PRI, un partido que en esos años luchaba por reinventarse ante una ciudadanía cansada y descreída. Peña Nieto se convirtió en la carta fuerte,
el estandarte de modernidad y juventud que el partido necesitaba para sobrevivir y resurgir. A nivel nacional, su figura empezó a aparecer en portadas de revistas, en entrevistas exclusivas y en programas de televisión en horario estelar. Era carismático, atractivo y sabía dominar el lenguaje corporal como pocos. Su matrimonio con Angélica Rivera, una de las actrices más queridas de México, potenció aún más su presencia mediática, convirtiéndolos en la pareja dorada, una mezcla de política y entretenimiento que capturaba la atención de millones. Cada paso de Peña Nieto era seguido con lupa. Para bien o para mal, se convirtió en el hombre del momento, en el político que parecía estar destinado a algo mucho más grande. Sus eventos se llenaban de simpatizantes y curiosos. Sus entrevistas se convertían en tendencia en cuestión de minutos. Las encuestas comenzaron a mostrarlo como el líder con mayores posibilidades de encabezar una futura candidatura presidencial. En paralelo, empezó a recibir reconocimientos por su estilo de gobierno. Fue galardonado por organizaciones empresariales y por algunos sectores académicos que valoraban su impulso a la infraestructura y su apuesta por la modernización del Estado de México. Los compromisos firmados, que en un principio muchos consideraron una simple estrategia de marketing, comenzaron a verse como una nueva forma de gobernar que combinaba política y comunicación efectiva. Pero detrás de cada aplauso, había también sombras. Los críticos denunciaban un exceso de espectacularidad, acusaban su gobierno de centrarse en la imagen más que en el fondo, y señalaban irregularidades en la ejecución de algunas obras. Sin embargo, nada parecía frenar el ascenso de Peña Nieto. Cada crítica era absorbida y convertida en un nuevo discurso, en un nuevo compromiso, en una nueva foto perfecta para los noticieros. En 2011, tras terminar su mandato como gobernador, Enrique Peña Nieto ya no era solo un exmandatario estatal, era el político con más proyección mediática del país. Su nombre ya estaba tatuado en la conciencia colectiva de millones de mexicanos. Era el hombre que muchos amaban y otros tantos odiaban, pero que absolutamente nadie podía ignorar. Su ascenso público fue un huracán que arrasó con cualquier obstáculo. Logró capitalizar la nostalgia, la esperanza y la fascinación del pueblo por las figuras carismáticas. Logró convencer a su partido y a una gran parte de la ciudadanía de que él era el indicado para devolver al PRI el poder que alguna vez dominó sin rival. Así, el niño que corrió por los campos de Atlacomulco, el joven que devoró libros de historia en silencio y el estudiante que soñaba con discursos épicos, se transformó en el hombre que caminaba hacia la presidencia con pasos firmes y la mirada puesta en la cima, aunque el camino estuviera lleno de fantasmas que lo acompañarían para siempre. Vida personal y amores, el hombre detrás del traje y las miradas que lo marcaron para siempre. Más allá de los reflectores, los discursos cuidadosamente preparados y las caminatas firmes por los pasillos del poder, existe un Enrique Peña Nieto profundamente humano, vulnerable y marcado por los amores y pérdidas que lo acompañaron en cada etapa de su vida. Un hombre que, aunque siempre mostró una imagen pulcra y controlada frente a las cámaras, escondía tormentas, silencios y pasiones que pocos se atrevieron a explorar. Desde muy joven, Enrique comprendió que el amor era un terreno peligroso para alguien destinado a la vida pública. Las relaciones no eran solo un asunto del corazón, podían convertirse en armas, en titulares amarillistas, en puntos de quiebre que definieran su carrera. Sin embargo, no pudo escapar de ese llamado íntimo que nos recuerda, cada día, que somos humanos antes que cualquier otra cosa. Su primer gran amor, poco mencionado pero profundamente significativo, fue Mónica Pretelini. Mónica era una mujer elegante, dulce y de carácter firme, que logró ver en Enrique no solo al político ambicioso, sino al hombre con miedos, sueños y heridas. Se conocieron cuando él apenas comenzaba a forjar su carrera política. Fue un encuentro que se sintió inevitable, como si ambos hubieran estado destinados a cruzarse en ese preciso momento. Mónica no solo se convirtió en su compañera de vida, sino en su refugio emocional, en el espacio donde Enrique podía quitarse el traje metafórico y permitirse ser frágil. Fue ella quien lo apoyó en los momentos más difíciles de sus inicios, quien le escuchaba cada noche mientras él vaciaba el peso del día y quien le recordaba que detrás del líder debía seguir existiendo el hombre. Juntos tuvieron 3 hijos, Paulina, Alejandro y Nicole. La familia se convirtió en el pilar más importante para Peña Nieto. A pesar de las largas jornadas, las giras interminables y la presión política que lo absorbía, Enrique encontraba en esos pequeños momentos con sus hijos y su esposa la razón para seguir. Muchos recuerdan imágenes de Enrique asistiendo a festivales escolares, intentando mantener viva la ilusión de normalidad, aunque el mundo entero lo viera como un futuro gobernador y, más tarde, como el líder de toda una nación. Pero la vida, cruel y caprichosa, le arrebató a Mónica de la forma más brutal.
En 2007, ella falleció de manera repentina a causa de una crisis epiléptica. Para Enrique, aquel momento marcó una grieta profunda en el alma. Se dice que durante semanas apenas hablaba, que se encerraba en su casa y pasaba horas mirando fotografías antiguas, preguntándose cómo seguiría sin la mujer que había sido su compañera de sueños y batallas silenciosas. La pérdida de Mónica no solo fue un golpe personal, sino un suceso que sacudió su estructura emocional y cambió la dinámica familiar. Enrique tuvo que encontrar fuerzas en lugares insospechados para sostener a sus hijos y a la vez mantenerse firme ante la mirada pública, que siempre exigía fortaleza y control absoluto. El dolor, sin embargo, no logró consumirlo por completo. Con el tiempo, la vida le presentó un nuevo capítulo inesperado: Angélica Rivera. Conocida por millones como La Gaviota, Angélica era una de las actrices más queridas y populares de México, con una carrera llena de éxitos televisivos y un rostro que ya era parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas. El romance entre Enrique y Angélica comenzó como una chispa silenciosa, casi clandestina, que pronto se transformó en una llamarada imposible de ocultar. La unión entre un político en ascenso meteórico y una estrella del entretenimiento fue, para muchos, un cuento de hadas moderno, para otros, un movimiento calculado que fusionaba poder y fama en un mismo escenario. Sea como sea, la química entre ambos era innegable. Enrique encontró en Angélica no solo belleza, sino también una fuerza interior y una capacidad de entender la complejidad de su mundo. Angélica, por su parte, encontró en Enrique un hombre decidido, capaz de ofrecerle un amor apasionado pero también un escenario político donde su presencia sería crucial. El matrimonio se celebró en 2010, rodeado de glamour, miradas curiosas y titulares que alimentaron tanto las revistas del corazón como los análisis políticos. Con la llegada de Angélica a su vida, la imagen pública de Enrique se transformó por completo. Pasó de ser el viudo fuerte y solitario a presentarse como parte de la pareja dorada de México, un binomio que representaba poder, glamour y esperanza. Juntos, recorrieron el país durante la campaña presidencial, apareciendo en portadas, en entrevistas exclusivas y en eventos oficiales que parecían salidos de una telenovela cuidadosamente dirigida. La complicidad entre ellos se convertía en un recurso poderoso. Angélica servía como puente emocional con la ciudadanía, mientras Enrique reforzaba su imagen de hombre de familia. Sin embargo, la relación también estuvo llena de desafíos. La presión mediática era feroz, los rumores de tensiones internas crecían, y cada gesto, cada mirada y cada silencio eran interpretados y diseccionados por la opinión pública. Mantener viva la llama del amor en medio de una tormenta mediática y política requería más que cariño, requería estrategia, compromiso y una fuerza casi sobrehumana para sostener la unión cuando el mundo entero estaba esperando la caída. Después del mandato presidencial, la relación comenzó a mostrar grietas más evidentes. Eventualmente, en 2019, ambos confirmaron su separación, cerrando así uno de los capítulos más mediáticos y analizados de la historia reciente de México. Más allá de las opiniones, las críticas y las teorías, lo cierto es que Angélica y Mónica marcaron profundamente la vida de Enrique Peña Nieto. Una lo ayudó a construir la base emocional que lo sostuvo en sus primeros pasos, la otra le acompañó durante la cúspide de su poder, fusionando espectáculo y política en una narrativa digna de novela. Hoy, Enrique vive rodeado del cariño silencioso de sus hijos, del recuerdo inquebrantable de sus amores pasados y del eco de una historia íntima que, aunque compartida con millones, sigue teniendo rincones oscuros y luminosos que solo él conoce. Crisis y traiciones, los demonios que persiguieron a Enrique Peña Nieto. Así como cada amanecer trae consigo la promesa de un nuevo comienzo, el poder, por más radiante que parezca, carga en silencio sus propias noches oscuras. Para Enrique Peña Nieto, esas noches no solo fueron frías y silenciosas, fueron laberintos interminables llenos de sombras, susurros y cuchillos escondidos detrás de cada sonrisa. Después de consolidar su ascenso meteórico, de conquistar portadas y de convertirse en el político más mediático del México contemporáneo, Peña Nieto comenzó a vivir la cara más amarga del poder, la traición. Porque en política, los abrazos suelen ser cálidos al principio, pero muchas veces esconden dagas afiladas listas para hundirse cuando menos lo esperas. Una de las primeras grandes crisis públicas que marcaron su mandato como presidente fue el caso Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014. Aquella tragedia no solo puso en jaque la seguridad y la credibilidad del gobierno, sino que desgarró el corazón de México entero. Marchas interminables, velas encendidas en cada esquina, madres llorando con fotografías pegadas al pecho. El país entero pedía respuestas y justicia, mientras Peña Nieto aparecía ante las cámaras con un semblante rígido,
intentando sostenerse sobre un escenario que parecía desmoronarse bajo sus pies. El dolor colectivo se transformó en indignación, y la indignación en desconfianza. De pronto, el presidente joven y carismático, el hombre que había prometido modernizar México, se convirtió en el rostro de la impunidad para muchos. Los gritos de "fue el Estado" retumbaban en las calles, y cada declaración oficial era recibida con escepticismo y rabia. A esta crisis se sumó el escándalo de la Casa Blanca, una lujosa residencia vinculada a un contratista favorito del gobierno, que fue presentada en un reportaje explosivo en 2014. La imagen de Peña Nieto y Angélica Rivera se desplomó de golpe. El hombre que hablaba de compromiso y honestidad se encontró de pronto atrapado en un laberinto de explicaciones que no convencieron a nadie. Angélica, en un intento por contener la tormenta, apareció en un video tratando de justificar la compra de la casa, pero en lugar de apagar el fuego, avivó aún más las llamas de la sospecha y la indignación. Estos eventos marcaron el inicio de un deterioro acelerado en la relación entre Peña Nieto y la ciudadanía. Sus niveles de aprobación, que alguna vez rozaron el cielo, comenzaron a caer como un meteorito sin freno. En los pasillos de Palacio Nacional y en los cafés donde se reunían los estrategas políticos, comenzaron a escucharse voces que antes solo susurraban: "Está perdiendo el control, ya no hay vuelta atrás, el PRI se hunde con él". Pero las traiciones no solo vinieron de las calles o de los medios. Muchas se gestaron dentro de su propio partido, en cenas secretas, en llamadas a medianoche, en reuniones donde se tejían complots para desplazarlo, debilitarlo y preparar el terreno para los próximos liderazgos. Peña Nieto, el hombre que supo unir a tantas facciones y dominar el juego interno del PRI, ahora era el blanco silencioso de sus propias criaturas políticas. Algunos gobernadores que antes sonreían a su lado comenzaron a tomar distancia. Legisladores que lo alababan en público, en privado se burlaban de sus errores y planeaban traicionar su agenda. Operadores políticos que alguna vez se arrodillaron ante él, comenzaron a enviar mensajes cifrados a la oposición. Peña Nieto empezó a comprender que en política, la lealtad es un lujo efímero y que la amistad suele durar menos que un sexenio. Además, su vida personal se vio invadida por rumores de infidelidades, distanciamientos y tensiones dentro de su matrimonio con Angélica Rivera. Las revistas del corazón y los programas de espectáculos alimentaron, semana tras semana, un fuego que parecía imposible de apagar. Las fotos filtradas, las declaraciones anónimas, las miradas frías en eventos oficiales, todo apuntaba a un quiebre inevitable. Mientras todo esto ocurría, Peña Nieto se refugiaba en el silencio, en su círculo más reducido y en las pocas personas en las que todavía podía confiar. Se dice que pasaba horas enteras caminando solo por los pasillos de Los Pinos, escuchando el eco de sus pasos, sintiendo como el peso del país entero se convertía en una losa que aplastaba su espíritu. Las traiciones dolían más que cualquier crítica pública. Porque no eran enemigos declarados, eran antiguos aliados, amigos, confidentes. Eran los mismos que alguna vez se sentaron en su mesa, brindaron con él y prometieron lealtad eterna. Descubrir sus verdaderos rostros, una a una, fue una herida que jamás terminó de cicatrizar. A pesar de todo, Peña Nieto continuó con la frente en alto, intentando mantener la imagen de control, aunque por dentro se sintiera cada vez más solo. Cada aparición pública se convertía en un acto de resistencia, cada sonrisa, en un escudo que se iba resquebrajando con el tiempo. Y cuando finalmente terminó su mandato, se retiró con un silencio sepulcral. Muchos esperaban un Enrique derrotado, derrumbado. Pero él optó por alejarse, desaparecer del escenario principal, aceptar su caída sin exponer sus lágrimas al mundo. Fue una retirada que, aunque silenciosa, gritaba la historia de un hombre que lo tuvo todo y que, en el camino, pagó el precio más alto, la confianza, la fe en los suyos y su propia paz interior. Polémicas, el precio de estar en la cima. Cuando Enrique Peña Nieto decidió lanzarse al escenario político nacional, sabía en el fondo de su corazón que el poder no era un regalo luminoso, sino una llama incandescente que podía consumir hasta el espíritu más fuerte. Quizá en sus noches más oscuras, cuando se miraba al espejo en la soledad de Los Pinos, recordaba aquellos días en Atlacomulco, cuando soñaba con discursos y multitudes, sin imaginar que el mismo pueblo que te aplaude con devoción puede, en un abrir y cerrar de ojos, voltearse con furia implacable. La primera gran polémica que sacudió su imagen pública y marcó el tono de su sexenio fue el ya famoso caso de la Casa Blanca. En 2014, un reportaje reveló que Angélica Rivera, entonces su esposa, era propietaria de una lujosa residencia valuada en millones de dólares, presuntamente vinculada a un contratista favorecido por el gobierno. La noticia cayó como un rayo en un cielo ya cargado de nubes, la confianza pública se desplomó, los memes se multiplicaron,
y cada aparición de Enrique se vio acompañada de preguntas incisivas, miradas acusadoras y un escepticismo que no tardó en volverse odio. El video donde Angélica intentó explicar la procedencia de la casa no ayudó. Por el contrario, generó aún más desconfianza. La imagen de la pareja dorada comenzó a fracturarse en público. Aquellos que alguna vez creyeron en el joven político moderno empezaron a verlo como el rostro de la corrupción silenciosa, esa que se oculta entre contratos, favores y sonrisas perfectamente ensayadas. Pero esta no fue la única herida profunda. En 2014, el país entero quedó paralizado con el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas. La tragedia destapó una llaga histórica, la violencia, la impunidad y el dolor que corren por las venas de México desde hace décadas. Peña Nieto, obligado a dar explicaciones, apareció en conferencias con semblante rígido, con frases medidas, intentando calmar una nación que ardía de rabia. Sin embargo, cada declaración parecía vacía. Para el pueblo, no importaban las palabras, importaban los abrazos que nunca llegaron, la justicia que nunca apareció, los hijos que nunca volvieron. El lema fue el Estado se convirtió en un grito desgarrador que retumbaba en cada marcha y en cada plaza. Peña Nieto quedó atrapado en el ojo de un huracán moral que se llevó consigo buena parte de la legitimidad de su gobierno. Otra de las polémicas más sonadas fue la relacionada con el gasolinazo en 2017, cuando el gobierno decidió liberar el precio de la gasolina como parte de la reforma energética. Lo que para el gabinete era una medida necesaria para modernizar el mercado, para el pueblo fue una traición directa al bolsillo y al corazón. Las protestas se multiplicaron en todo el país, las carreteras se llenaron de bloqueos, y la figura de Peña Nieto quedó grabada como el responsable de un golpe brutal a la economía cotidiana. Además, no se pueden olvidar los múltiples señalamientos sobre corrupción y desvío de recursos dentro de la administración federal y en gobiernos estatales aliados al PRI durante su mandato. Casos como el de Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua, entre otros, pintaron de rojo y gris el mapa político nacional. Muchos de estos exgobernadores fueron acusados de corrupción multimillonaria, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dejando claro que la red de protección y complicidad era profunda y extensa. El propio Peña Nieto nunca fue directamente procesado ni sentenciado por corrupción durante o después de su mandato, pero el imaginario colectivo lo señaló como el gran orquestador silencioso, o al menos, como el líder que permitió que esas redes operaran impunemente bajo su mandato. Cada noticia, cada arresto, cada mansión decomisada, era una estaca más en el corazón de su reputación. En el terreno personal, las polémicas también estallaron como fuegos artificiales. Rumores de infidelidades, fotografías filtradas, supuestas relaciones extramaritales y tensiones irreparables con Angélica Rivera llenaron los titulares de revistas y noticieros de espectáculos. La imagen del esposo perfecto se resquebrajó lentamente, y el cuento de hadas mediático se convirtió en una tragedia digna de las mejores telenovelas mexicanas. Por si fuera poco, su falta de empatía en ciertos eventos públicos le sumó un aura de frialdad. Se le criticó por comentarios desafortunados y por momentos en los que parecía desconectado del dolor del pueblo, como cuando confundió cifras básicas o cuando sonreía en eventos donde se esperaba solemnidad. La frase ¿y yo por qué?, que soltó durante una visita a un hospital infantil se volvió viral y fue usada como símbolo de su aparente desconexión con la realidad. A pesar de todo, Peña Nieto siguió adelante, blindado por un círculo cerrado de colaboradores y por la convicción, quizá ingenua, quizá desesperada, de que el tiempo y la historia algún día limpiarían su nombre. Pero mientras caminaba firme ante las cámaras, por dentro, cada polémica era una herida que se sumaba al mapa invisible de su alma. Con cada crisis, cada traición y cada polémica, Enrique descubría que el poder es, en el fondo, un veneno lento que corroe la piel y devora la calma. La sonrisa del político que un día prometió un nuevo México se fue apagando poco a poco, hasta volverse apenas un reflejo distante en las fotografías oficiales. Confesiones íntimas y públicas, los silencios que gritaban desde adentro. A lo largo de su vida pública, Enrique Peña Nieto fue siempre un hombre que dominó el arte del control. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra estaba medida con precisión quirúrgica, como si se tratara de una coreografía diseñada para calmar masas y convencer multitudes. Sin embargo, detrás de ese rostro sereno, detrás de los discursos impecables y de los trajes perfectamente planchados, se escondía un universo de pensamientos no dichos, de culpas silenciosas y de confesiones que se ahogaban en la penumbra de su soledad. Durante sus años en el poder, Peña Nieto fue acusado incontables veces de ser frío, distante, incapaz de conectar con el pueblo en su dolor más profundo. Pero lo que pocos sabían es que, en las noches interminables en Los Pinos,
después de aplaudir y saludar a miles, Enrique se quedaba solo en su despacho, con las luces bajas, revisando cada discurso, cada fotografía, cada nota negativa que alimentaba el fuego de la opinión pública. Dicen que había noches en las que se paraba frente al ventanal principal, mirando las luces de la ciudad que nunca duerme, y se preguntaba si todo el sacrificio había valido la pena. Si el precio que pagó, la pérdida de amistades verdaderas, la distancia emocional con sus hijos, el deterioro de su matrimonio y la traición de sus más cercanos, tenía algún sentido. En entrevistas cuidadosamente editadas, Enrique dejó entrever algunas de sus confesiones públicas, aunque jamás con la crudeza que realmente sentía. Admitió, por ejemplo, que ser presidente no era lo que imaginaba de niño, que el poder absoluto era una ilusión y que, en realidad, la presidencia estaba llena de renuncias y culpas que se van acumulando como piedras en el alma. En un momento particularmente sincero, Peña Nieto confesó que extrañaba profundamente los días simples en Atlacomulco, cuando podía caminar por las calles sin escoltas, cuando los únicos juicios que recibía eran los de su madre por no hacer la tarea o llegar tarde a casa. Confesó que el mayor peso del poder no eran las decisiones estratégicas ni las negociaciones internacionales, sino las miradas decepcionadas de la gente cuando sentían que sus esperanzas se habían traicionado. Cuando me miran con odio, siento que me están reclamando algo que quizá yo mismo me prometí y no cumplí, dijo en voz baja un periodista en una conversación privada que nunca salió completa al aire. A nivel personal, Enrique también habló alguna vez, de forma sutil y medida, sobre su relación con Mónica Pretelini. Admitió que después de su muerte, sintió un vacío tan profundo que hubo días en los que simplemente no quería levantarse de la cama. Que fue ella quien le dio la seguridad emocional para soñar en grande, y que, sin ella, se sintió expuesto y más frágil que nunca. Sobre Angélica Rivera, Peña Nieto confesó en privado que, aunque el inicio estuvo lleno de amor y esperanza, con el tiempo ambos se convirtieron en compañeros de un escenario más grande que su propio vínculo. Admitió que la presión externa, la falta de espacios íntimos y las exigencias imposibles terminaron por fracturar algo que, en otro contexto, quizá habría florecido de manera distinta. Estas confesiones, aunque mínimas en público, eran volcanes en erupción cuando las compartía con su círculo más cercano. Se dice que, durante su último año en la presidencia, Enrique comenzó a escribir notas y reflexiones en cuadernos personales. En esas páginas, garabateadas con tinta negra y a veces manchadas de café, plasmaba sus miedos más oscuros, sus arrepentimientos, sus pensamientos sobre la muerte y la traición. El poder es un monstruo que no se sacia nunca, habría escrito en una de esas páginas, según alguien muy cercano que alguna vez tuvo acceso. Cada vez que le das algo, te pide más. Y cuando crees que por fin lo dominas, descubres que eres tú quien lleva las cadenas. Confesó también sentirse culpable por no haber pasado suficiente tiempo con sus hijos, por no poder protegerlos del escrutinio cruel del público, por no poder ser solo un padre sin títulos ni poses. Cuando terminó su mandato, muchos esperaban un libro revelador, una entrevista explosiva, un discurso final cargado de arrepentimientos o disculpas. Pero Peña Nieto eligió el silencio. Se retiró a su mundo privado, como un actor que, después de la última escena, se quita el disfraz y desaparece entre los pasillos oscuros del teatro. Sin embargo, esas confesiones quedaron grabadas en el aire, en los pasillos de Los Pinos, en los recuerdos de sus colaboradores, en las noches interminables que aún lo visitan. Son confesiones que no se escriben en discursos oficiales ni se filtran en conferencias, pero que definen a un hombre más que cualquier aplauso o medalla. Superación y redención, el renacer silencioso de Enrique Peña Nieto. Después de los aplausos atronadores, los desfiles multitudinarios y las noches interminables rodeado de luces y cámaras, Enrique Peña Nieto se encontró solo. Solo de una manera que ningún ser humano desea experimentar, una soledad que va más allá de estar sin compañía física, una soledad que nace cuando los gritos de admiración se convierten en cuchicheos venenosos, cuando los aliados se convierten en sombras distantes y cuando el propio reflejo en el espejo empieza a sentirse como el de un desconocido. Cuando dejó la presidencia, Peña Nieto se llevó consigo una mochila invisible, llena de fantasmas, de culpas, de derrotas no reconocidas y de heridas que no cicatrizan ni con el paso del tiempo ni con el silencio. Muchos esperaban verlo derrotado públicamente, hincado ante el pueblo, tal vez pidiendo perdón o buscando redención en los medios. Pero Enrique eligió otro camino, el del retiro. El hombre que alguna vez fue el rostro reluciente del nuevo PRI y el protagonista de cada portada decidió desaparecer de los reflectores, desaparecer de las cámaras y refugiarse en un exilio voluntario, no en un país lejano, sino en una introspección profunda que solo él podía comprender. Durante este tiempo, Enrique comenzó un proceso de reconstrucción interior.
Se alejó de la política activa, de los discursos estudiados, de las reuniones interminables y de las promesas imposibles. Volvió a reencontrarse con pequeñas rutinas que había olvidado: caminar sin prisa, disfrutar un café sin el peso de la agenda, leer libros no por estrategia sino por placer, escribir reflexiones para sí mismo sin buscar aprobación ni aplausos. Se dice que en esas primeras semanas, Peña Nieto pasaba horas solo, revisitando cartas viejas, fotografías familiares y notas personales que había acumulado durante años. Cada línea era un golpe en el pecho, cada imagen una punzada de nostalgia, y a la vez, una oportunidad para entender en qué momento se desvió del niño de Atlacomulco que soñaba con cambiar el mundo. Sus hijos, esos testigos silenciosos de su gloria y su caída, se convirtieron en un ancla fundamental para su recuperación emocional. Entre conversaciones nocturnas, paseos discretos y cenas íntimas, Enrique empezó a reconstruir los puentes que se habían debilitado durante el huracán político. Redescubrió el arte de escuchar sin pensar en la siguiente estrategia, el valor de una mirada sincera y el poder inmenso de un abrazo que no necesita palabras. A nivel personal, aceptó las grietas de su matrimonio con Angélica Rivera y entendió que, aunque la unión se había terminado, el respeto y la gratitud mutua podían seguir vivos. Aprendió a soltar culpas y a reconocer que no todo podía ser controlado ni resuelto con discursos. Lejos del bullicio, Peña Nieto empezó a involucrarse discretamente en actividades filantrópicas y proyectos humanitarios, muchas veces bajo seudónimos o sin presencia mediática. Participó en iniciativas educativas, en programas de apoyo a jóvenes y en donaciones silenciosas a familias afectadas por la violencia. Aunque nunca buscó titulares con estos actos, quienes estuvieron cerca aseguran que Enrique los hacía para reconciliarse con su propio corazón, no con la historia ni con la opinión pública. Peña Nieto entendió que la redención no llega cuando el mundo te perdona, sino cuando tú decides perdonarte a ti mismo. Que el verdadero triunfo no se mide en encuestas ni en urnas, sino en la paz con la que te acuestas cada noche. Muchos seguirán señalándolo por sus errores, por sus silencios, por sus decisiones que dividieron al país. Y quizá con razón. Pero detrás del político, existe un hombre que, a pesar de todo, se levantó de las cenizas internas para reencontrarse con su humanidad. La superación de Peña Nieto no fue grandilocuente ni televisada. Fue una serie de pequeños actos cotidianos, de madrugadas silenciosas, de reconciliaciones con su pasado y de nuevas maneras de darle sentido a un nombre que se volvió sinónimo de polémica y contradicción. Hoy, cuando se le ve en raras apariciones públicas, se percibe un hombre más sereno, con una mirada que ya no busca conquistar multitudes, sino buscar dentro de sí mismo un rastro de la paz que tanto le costó encontrar. Legado y presente, las huellas que no se borran y el eco que sigue resonando. Hablar de Enrique Peña Nieto hoy es invocar un nombre que despierta pasiones divididas, heridas abiertas y recuerdos que, para muchos, siguen ardiendo como brasas escondidas. Su figura se convirtió en un símbolo ambiguo, para algunos, un modernizador con visión, para otros, el reflejo perfecto de los excesos, las omisiones y los fantasmas que han acompañado a México durante décadas. El legado de Peña Nieto es, ante todo, complejo. Ningún análisis serio puede reducirlo a una frase simple, a un adjetivo único o a una narrativa lineal. Porque su paso por la historia mexicana está plagado de luces y sombras, de logros innegables y de caídas estrepitosas, de discursos vibrantes y silencios que retumban todavía en las calles. A nivel estructural, muchos reconocen que durante su sexenio se concretaron reformas que habían sido aplazadas por generaciones: la reforma energética, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, entre otras. Fueron medidas que buscaron modernizar un país que, desde hacía años, luchaba por competir en un mundo globalizado. Se abrieron espacios para la inversión extranjera, se rompieron monopolios, se intentó dar un vuelco a estructuras anquilosadas. Pero al mismo tiempo, esas mismas reformas se convirtieron en la chispa de protestas masivas, en acusaciones de traición a la soberanía nacional y en un caldo de cultivo para el descontento social que se acumuló como un volcán a punto de estallar. La narrativa oficial de progreso y modernidad se enfrentó a la dureza de la realidad cotidiana, la violencia, la pobreza persistente, la corrupción estructural y la impunidad. El caso Ayotzinapa se volvió el punto de inflexión que definió el sexenio ante los ojos del mundo y selló su imagen en el inconsciente colectivo mexicano. La desaparición de 43 estudiantes normalistas se transformó en una herida nacional imposible de cerrar, un grito que todavía resuena en marchas, en murales y en canciones. En el imaginario popular, Enrique Peña Nieto quedó asociado con el dolor de esas madres, con el silencio gubernamental y con la frustración de un país entero que exigía respuestas y justicia. Su legado personal también está marcado por la imagen mediática que supo construir,
y más tarde, destruir. El matrimonio con Angélica Rivera, los eventos de gala, las giras internacionales, las fotografías perfectamente iluminadas, todo eso alimentó una narrativa aspiracional que parecía más una telenovela que un proyecto de nación. Cuando esa burbuja se rompió, la caída fue brutal. Hoy, alejado de los reflectores, Peña Nieto vive un presente discreto, casi fantasmal. Aparece en fotografías esporádicas, en destinos turísticos de Europa, acompañado de amistades cercanas y envuelto en un silencio que, para muchos, habla más que cualquier discurso. La mirada que antes desbordaba seguridad y carisma ahora parece buscar algo en el horizonte, quizá un atisbo de perdón, quizá un espacio para la introspección, quizá simplemente la paz que nunca encontró en el poder. En el ámbito familiar, Enrique se ha refugiado en la relación con sus hijos, tratando de recuperar el tiempo perdido y reconstruir la confianza en pequeños gestos cotidianos, una comida tranquila, una conversación sin cámaras, un abrazo sincero que no necesita justificarse. Mientras tanto, en el México que dejó, su nombre sigue siendo una especie de fantasma que ronda cada conversación política, cada análisis sobre corrupción, cada debate sobre las reformas estructurales. Para muchos, es un recordatorio de las promesas incumplidas, para otros, un testimonio de los costos humanos y morales de gobernar un país tan complejo y herido. El legado de Enrique Peña Nieto es también una advertencia silenciosa. El poder puede transformar sueños en pesadillas, amistades en traiciones y aplausos en abucheos. Cada fotografía sonriente que decora los pasillos de la historia lleva, detrás, lágrimas invisibles y decisiones imposibles que carcomen el alma. Pero, aunque su figura pública haya caído, aunque su nombre despierte rabia o decepción, la historia lo recordará. Porque en México, olvidar es imposible. Cada error se convierte en mito, cada triunfo en debate eterno, cada silencio en eco que recorre generaciones. Hoy, su presente parece ser el de un hombre que busca redimirse en el silencio, que intenta entender la magnitud de las grietas que dejó y que, tal vez, en la intimidad de sus pensamientos, todavía se pregunta si el niño de Atlacomulco estaría orgulloso del hombre que llegó a ser. El silencio que grita más fuerte que 1000 discursos. Y así, después de tanto andar, de tantas batallas libradas, de tantas madrugadas de insomnio y de tantos escenarios llenos de luces que iluminaban un rostro que parecía impenetrable, Enrique Peña Nieto se encuentra hoy caminando solo por senderos invisibles, lejos del estruendo, lejos de las multitudes que alguna vez gritaron su nombre y después lo convirtieron en blanco de sus decepciones más profundas. Quien lo ve hoy, ya sin el peso de la banda presidencial cruzando su pecho, podría pensar que es un hombre común, uno más en la multitud. Pero en sus ojos sigue habitando el eco de los aplausos que lo elevaron al cielo y el zumbido eterno de los gritos que lo arrastraron al abismo. Porque el poder, cuando se va, deja un vacío tan profundo que ninguna fortuna ni retiro dorado puede llenar. El niño que corrió por los campos de Atlacomulco, el joven que devoraba biografías soñando con cambiar la historia, el hombre que se convirtió en símbolo de esperanza y luego en villano de 1000 portadas, hoy observa el mundo con una mirada más cansada, quizá más sabia, quizá más rota. En sus noches más largas, cuando la brisa fría acaricia su rostro y el mundo entero parece dormido, se dice que Enrique abre viejos cuadernos llenos de notas, reflexiones y confesiones que nunca se atrevió a leer en voz alta. Son páginas llenas de tachaduras, de frases que empiezan y no terminan, de preguntas sin respuesta y de verdades que duelen más que cualquier golpe. Ahí, entre esas líneas silenciosas, vive el verdadero Peña Nieto, el hombre que amó profundamente y perdió, el padre que sintió miedo de fallar, el político que soñó con dejar un legado limpio y se vio atrapado en un laberinto de intereses y traiciones que ni la mente más estratégica podría haber anticipado. En esas páginas también están los nombres de quienes lo traicionaron, de quienes le juraron lealtad eterna y lo abandonaron en la primera tormenta. Están los nombres de aquellos a quienes no pudo proteger, de aquellos a quienes defraudó y de aquellos que, pese a todo, aún guardan un rincón de cariño para él. Porque más allá de los discursos y las cifras, más allá de los monumentos y las reformas, más allá de los titulares y los memes eternos, quedan las cicatrices. Esas que nadie ve, que nadie aplaude, que nadie denuncia en conferencias. Las cicatrices que hablan en la intimidad, cuando el alma no puede mentirle al espejo. Quizá algún día, cuando el polvo se asiente y las generaciones futuras lean sobre su mandato en los libros de historia, alguien encuentre esas notas secretas, esas confesiones arrugadas, y descubra al hombre que lloró en silencio, que amó con desesperación y que se sintió más solo que nunca aún cuando estaba rodeado por miles. Quizá algún día alguien entienda que la política no es solo un escenario de promesas, sino un campo de batalla emocional donde cada decisión es un disparo al corazón y cada error es un fantasma que regresa en los sueños. Hoy, Enrique Peña Nieto camina en un exilio emocional que él mismo eligió.
intentando juntar los pedazos de su alma y construir un presente menos ruidoso, menos cruel. Aún así, en cada paso lleva consigo el peso invisible de un país entero, de las ilusiones que encendió y de las esperanzas que se extinguieron en sus manos. Pero, al final, el destino de todo líder es ser recordado no solo por sus triunfos o sus errores, sino por la huella imborrable que deja en el alma colectiva. Y aunque el juicio público nunca termine, el verdadero juicio, el más brutal y sincero, es el que se lleva dentro. Si tú también quieres conocer la verdad detrás de cada historia, escuchar los susurros que jamás se oyeron en público, descubrir los rincones más oscuros y más humanos de las figuras que parecían intocables, este es tu espacio. Suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este viaje profundo, sin máscaras ni disfraces, donde la única verdad es la que late en el corazón. No te pierdas lo que viene. Lo que estás por descubrir te va a estremecer, te va a emocionar y te hará mirar la historia con otros ojos. Únete hoy mismo a esta gran familia que se atreve a mirar de frente lo que otros callan. Suscríbete ya y prepárate para un viaje que no tiene regreso.